Así inicia el año del dragón en el SP500, es el título del video y de este artículo. Como todos ya sabemos, el SP500 pues ha superado los 5000 puntos por primera vez. Y más o menos esto fue un poco de su historia, ¿no? El 2 de febrero del 98 llevábamos 1000 puntos, para los 2000 puntos se logró en el 2014, luego aquí en el año 2019 los 3000, en el 2021 los 4000 y ahora acabamos de alcanzar los 5000 puntos. Lo cierto es que el SP500 logrará su siguiente hito, que será llegar a los 6000 puntos, pero ¿cuándo será eso? No lo sabemos. Estas son una serie de gráficas que nos dicen cómo está iniciando este año, ¿no? Este año específicamente del dragón. El SP500 inicia con un top 10 de compañías que tiene un peso de 32.4. Es el peso más alto desde el año 1980, para que vean el volumen de concentración que tenemos. Y por cierto, aquí están las compañías, ya Microsoft ahorita está pesando un 7.33%, hay bastante concentración en tecnológicas cuando se está invirtiendo ahora en el SP500. Luego también tenemos que la Fed de Nueva York nos dice que los adultos jóvenes ahora son más ricos y esto se debe a que han aumentado su patrimonio gracias a los activos financieros, prácticamente acciones. Dice, los menores de 40 años viraron hacia las acciones con tasas más altas en medio de un aumento del precio de las acciones. Aquí podemos ver el crecimiento a nivel del patrimonio entre las edades de 18 a 39 años y aquí podemos ver que en gran medida esto se debió a activos financieros, prácticamente acciones, compañías. Bien, el año también inicia con el índice aquí, el indicador del BOFA, que es el amor por el riesgo a la renta variable global, el cual está en territorio de euforia, como lo hemos podido ver. Y esto no quiere decir que a partir de aquí el SP500 por si acaso pues caiga, eso no quiere decir esto, ¿no? Lo que quiere decir, lo que estamos viendo aquí, es que sí está en máximos y hay que tener cautela, porque por ejemplo aquí de hecho, en este periodo de aquí, se ha alcanzado niveles de euforia más elevados que los que tenemos aquí y el SP500 fácilmente ha seguido continuando. Luego también aquí Tematkin nos dice que el SP500 ha estado absorbiendo toda la liquidez del mundo y lo que estamos viendo es que los niveles del SP500 comparados con el resto del mundo pues están bastante elevados. Luego, si bien es cierto que el SP500 está en máximos históricos, no debemos olvidar que continúa cayendo los porcentajes de acciones que están por debajo de sus medias de 10 días, de 50 días y de 200 días. Esto es lo que nos indica Zero Hedge y esto de acá también nuevamente tiene que ver justamente con la gran concentración que está teniendo el SP500. El resto de compañías, ¿no?, son las que caen, mientras que las 7 magníficas son las que terminan sosteniendo al SP500. Y bueno, el rendimiento superior de las 7 magníficas no tiene paralelo, es lo que nos indica GMO, y ha superado en los últimos 10 años al SP500, de hecho con algunos porcentajes bastante interesantes, bastante buenos, y el único año donde no se ha logrado esto es en el año 2022. Ojo que en el último año, en el año 2023, el año que ha cerrado, pues estas 7 magníficos han superado al SP500 en un 60%. Ahora, si tú no sabes en cuál de estas 7 magníficos invertir, pues hay un ETF, ¿ya? Este ETF se llama MAX, aquí ustedes pueden ver el detalle del ETF y demás para que ustedes lo chequeen. Y este detalle pues tiene la concentración en estos 7 activos, 18% para Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft y todo lo que está aquí. Tiene un rendimiento desde su creación, ya en 2023, de un casi 50%, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, si se lo preguntan, ¿cuál es el rendimiento promedio en este año del dragón del SP500? Pues es del 8.7%. Y bueno, no es que digamos el mejor año ya no es el mejor año. De hecho, aquí, según lo que nos indica Carson, lo que nos indica aquí es que los años más positivos para la bolsa son años que tienen cuernos. Un dato bastante curioso. Y por cierto, para este mes de febrero hay bastante debilidad, ya es un mes bastante débil, no esperen mucho en este mes de febrero. Y aparte también que el año de elecciones en particular es un año negativo. Ojo con esta data estadística que tenemos que al parecer parece cumplirse bastante bien.
Y bueno, hasta el momento, nuevamente aquí Tematkin nos indica que el SP500 se está comportando acorde con lo que ha sucedido históricamente durante, específicamente, bueno, acá tenemos el promedio, y durante el año de elecciones, que vendría a ser aquí esta línea de color negro. El siguiente tema que vamos a ver es: no estamos del todo mal. The Conference Board nos ha indicado que la confianza de los directores ejecutivos, de los CEOs, ha mejorado en el primer trimestre del año 2024. Lo podemos ver aquí. Por primera vez en 2 años, el optimismo supera al pesimismo entre los CEOs. Y aquí, bueno, tenemos algunas gráficas de este reporte que hace aquí The Conference Board. Ya los directores ejecutivos citan la incertidumbre política ante las elecciones como el primer desafío que afectará a las empresas este año. En primer lugar, de hecho, con un peso con un 50% son los que ellos eligen aquí con esta incertidumbre las elecciones que va a tener los Estados Unidos. Luego, incremento de regulaciones, más altos tasas de interés, bueno, ¿no? Luego aquí a nivel global, ¿qué es lo que esperan estos CEOs? Pues los mayores desafíos, los mayores riesgos que presentan es que, digamos, el tema de las guerras aumente, este interés por la desglobalización que sabemos que se está haciendo global también aumente, y también que incrementen las tensiones en Estados Unidos y China. Luego, cuando hablamos de oportunidades en Estados Unidos, la gran oportunidad es que reduzca la inflación, algo que parece está siendo bastante difícil. Ya lo vamos a ir viendo en las siguientes gráficas, por cierto. Luego también algo positivo para la economía, según los CEOs, es que pues corten las tasas de interés. Y a nivel global ya es que se terminen esos conflictos regionales militares, y también que pues la tecnología, ya sea por inteligencia artificial o cualquier otra, pues haga avances. Bien, luego continuando por aquí, ya, o sea, lo que estamos viendo aquí, ojo, son datos, como ven, positivos. El hecho que los CEOs hayan tenido un mejor, digamos, porvenir o una estimación mejor para este 2024 es algo positivo. Luego tenemos, por ejemplo, aquí ya de la Fed de Nueva York una data que nos dice que la proporción de deuda que recientemente se dirige hacia la morosidad, que está pasando ya los 90 días, continúa aumentando en el caso de las hipotecas, que esto es bien bajo, por eso no lo he marcado. Creo que es bastante notorio en los préstamos aquí de automóviles y ni qué decir en las tarjetas de crédito. Cuando analizamos el balance, ya los balances, podemos ver que pese a que estos han sido, digamos, se han venido incrementando esta deuda de aquí, vemos que no hemos llegado ni siquiera a los niveles que teníamos en pandemia. Estamos aquí un poco más cerca en las tarjetas de crédito, pero no llegamos todavía a estos niveles. Y ahora, si es que comparamos como porcentaje de los ingresos, que sería una data un poco más real de ver esto, pues tenemos la misma información. No superamos digamos, la estadística de la pandemia. Ya estamos todavía por debajo. Entonces tampoco es que estemos tan mal, la situación tampoco es que sea tan mala con respecto a deuda y específicamente tarjetas de crédito, que es lo que estamos viendo aquí. Aparte, también eToro nos dice que el porcentaje de deuda de tarjetas de crédito en relación con los depósitos en el banco es casi el más bajo en 20 años, casi la mitad de lo que teníamos en el año 2003. Bien, aquí luego el PMI también nos revela lo siguiente. Dice: la actividad económica en el sector de servicios se expandió en enero por 13º mes consecutivo, algo positivo. Son 15 industrias de servicio que reportan un aumento en los precios pagados durante el mes de enero. Esto podría complicar temas de inflación. Por eso el título de esta sección es: no estamos tan mal, ¿no? 3 industrias reportaron sentirse que sus inventarios eran demasiado altos en enero. Y bueno, como pueden ver, las diferentes, digamos, componentes del PMI de servicios, todos están en crecimiento. Entonces, no es que estemos tan mal tampoco. Y bueno, como comentamos en este video de aquí, este es un video que habla de digamos, el temor en la banca relacionado con los bienes raíces comerciales y demás, pero aquí Janet Yellen recientemente, el pasado 6 de febrero, nos lo ha recordado, ¿no?
y nos ha dicho, si bien las pérdidas en bienes raíces comerciales son una preocupación, los reguladores del país se esfuerzan por garantizar que las reservas para pérdidas crediticias y los niveles de liquidez en el sistema financiero sean adecuados para hacerles frente. Y luego también nos dice que está preocupada. Creo que es manejable, aunque algunas entidades podrían estresarse bastante por este problema. Así es que bastante cuidado cuando estamos invirtiendo en banca y específicamente bancos regionales. Aquí también tenemos otra información de Apolo, ya diferentes gráficas para, digamos, un poco actualizar la información del video, ya que aquí es información más reciente. Los bancos tienen la mitad de la deuda en inmuebles comerciales, es la franja de aquí de color verde. La mitad de la deuda corresponde a bancos. De estos bancos de aquí, el 70% ya son de bancos pequeños. Son de bancos pequeños. Y este 70% son justamente los inmuebles comerciales. Y de estos bancos pequeños, los que, digamos, están más expuestos a estos préstamos de inmuebles comerciales, pues son los que están entre los 100 millones de dólares y los 10.000 millones de dólares. Y bueno, y aquí nos dice Real Investment Advice que bajar las tasas de interés no es una solución para el tema inmobiliario, que ya hemos hablado bastante en el canal sobre lo preocupante que está la situación de la vivienda en los Estados Unidos. Pero nos dice que esta no es la solución, ya que si es que se bajan las tasas de interés, atraerían más compradores a un mercado que ya tiene un inventario bastante escaso, aumentando así los precios de la vivienda. Luego Edward Jones aquí nos dice que nos estamos alejando de los peores escenarios posibles. Nos dice la ventana para un aterrizaje forzoso o una recesión parece estar cerrándose a medida que la política de la Fed se vuelve gradualmente menos restrictiva. Y aquí dice la economía continúa alejándose de los peores escenarios. ¿Y a qué se debe con menos restrictiva? Se debe justamente a esta información de aquí, de la encuesta de opiniones de oficiales superiores de préstamos, estas por sus siglas en inglés, ¿ya? Es un porcentaje menor de bancos que ha informado un endurecimiento de condiciones crediticias. Podemos ver que la caída ha sido enorme y mayormente esto podría indicar alguna recesión. Vemos que esto normalmente sube a niveles elevados y luego vuelve a caer por aquí. Entonces, esta caída podría reflejar una recesión. Luego aquí también New Edge nos dice que la economía de Estados Unidos ha estado creciendo sustancialmente por encima de la tendencia desde que la tasa de fondos federales, la tasa de interés de los Estados Unidos, menos el PCE, ya estamos hablando de información real, ya la tasa real de los fondos federales, se volvió positiva a finales del segundo trimestre del 2023. A partir de aquí se volvió positivo, lo que implica que no hay mucha evidencia que sugiere que las políticas, entre comillas, estrictas de la Reserva Federal, pues estén impactando en el crecimiento económico. No estamos viendo esto, sino lo contrario, que pese a la tasa de interés de los Estados Unidos que se mantiene, pues la economía sigue creciendo. ¿Ya? Y aquí, bueno, las últimas declaraciones de Neil Kashkari nos dicen, sugieren una menor urgencia por parte de la Fed de cambiar su política mientras el crecimiento sigue resiliente, incluso cuando la inflación cae. En realidad se trata de una afirmación: si no está roto, no lo arregles, lo que implica que mantener la política como está plantea un riesgo menor que flexibilizar la política monetaria, potencialmente provocar un crecimiento mayor de la inflación. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si la Reserva Federal quiere acomodar la política monetaria, reducir las tasas de interés, pues esto podría ser más perjudicial que dejarlas como están, porque si es que la tasa de interés baja, podría incrementar nuevamente la inflación. Y como hemos visto en datos anteriores, la inflación, según lo que indican algunas data, podría estar subiendo. Bien, el siguiente tema es dónde invertir. Aquí, lógicamente, las ideas vienen dadas por diversas gráficas. Goldman Sachs nos dice que los inversores continúan demandando fondos tecnológicos, mientras que los cíclicos, excepto la tecnología, y los defensivos, en particular los servicios públicos, experimentan salidas de capital.
Leo aquí también diferente información que nos dice que las small caps siguen siendo una, digamos, una opción importante a tomar en cuenta cuando buscamos dónde invertir. BofA nos dice que las tenencias de gestores multicap de acciones del Russell como porcentaje del total del portafolio y como porcentaje de la capitalización de mercado del Russell es bajo en comparación de años anteriores. Podemos ver que normalmente, por ejemplo, los gestores de fondo tienen estos niveles tanto de porcentaje del portafolio como porcentaje de capitalización de mercado del Russell 2000, pero ahora vemos que están por niveles bastante bajos, históricamente bajos de hecho. Y también nos dice aquí BofA que las small caps constantemente han tenido un mejor rendimiento frente a las compañías de gran capitalización después de que la Fed hace el primer recorte de tipos. Y vemos que de hecho este rendimiento es abismal cuando comparamos el rendimiento a 12 meses después del primer recorte de tipos. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que las tendencias de revisión de las ganancias mejoraron en todos los ámbitos el mes pasado, han habido ligeras mejoras, pero este índice de revisión aún está por debajo de este 1%. ¿Qué quiere decir esto? Más recortes que aumentos en las estimaciones, y en especial para las small caps que, como ven aquí, están más atrasadas. Y luego también hay que tener en cuenta que las empresas de pequeña capitalización tienen márgenes débiles frente a las del S&P 500 y también la deuda neta EBITDA es mucho mayor, ¿no? Hay un mayor apalancamiento en las small caps que en las compañías de gran capitalización. Y bueno, por otro lado, también tenemos aquí Crescat Capital, que nos recuerda, digamos, esta divergencia que hay entre los commodities y el precio de los alimentos, que es esta línea de aquí. Mientras que los commodities suben, el precio de los alimentos baja, ¿no? Alguien aquí está diciendo, está engañando, alguien aquí está mintiendo. Pero esto es lo que nos indica Crescat Capital. Dice, esta disparidad parece insostenible y se espera que el reciente aumento de los precios de los productos básicos agrícolas tenga un efecto sustancial en los precios generales de los alimentos. Bueno, aquí dice que es evidente que el problema inflacionario sigue profundamente arraigado en el sistema y está lejos de resolverse. Aquí he sacado algunas imágenes que nos dicen más o menos qué commodities podrían estar al alza, ¿no? Como por ejemplo la cocoa, que si han podido ver ha tenido un crecimiento brutal la cocoa. Aquí también tenemos el algodón, jugo de naranja, por aquí café, también ha habido un ligero aumento, azúcar. Y algunas ideas con respecto a flujos. Los inversores han retirado 1.100 millones de dólares de fondos inmobiliarios. Ha sido la retirada más grande desde mayo del año 2022, posiblemente ante mayores preocupaciones por el sector inmobiliario comercial. Luego también otra idea aquí es que las acciones de los mercados emergentes reciben una entrada semanal de 20.800 millones de dólares, la mayor cantidad de la historia. Ojo, habíamos hablado esto la semana anterior, pero esta vez la entrada a mercados emergentes ha sido brutal. Y también algo a tener en cuenta, que aquí WisdomTree comparte, es que por ejemplo el S&P 500 ya no tiene un drawdown porque ha superado su máximo anterior, ya no tiene caídas. Todavía hay aquí un margen de recuperación para el Russell 2000 y hay un margen de recuperación aún mayor para los mercados emergentes. Estamos hablando de un 30% para el MSCI Emerging Markets. Entonces por aquí también pueden haber oportunidades, ya que si el S&P 500 ha logrado su máximo anterior, pues es lógico que los demás índices hagan lo mismo. Y bueno, para el resto de compañías del S&P 500, las que no pertenecen a ese grupito de las 7 magníficas, pues el BofA ha indicado que se espera que el crecimiento de estas 493 compañías supere a las 7 magníficas todavía hasta el cuarto trimestre de este año. Aquí definitivamente el primer trimestre va a ser para las 7 magníficas, va a haber un rendimiento pobre para el resto de compañías y poco a poco este rendimiento va a ir aumentando y va a superar a las 7 magníficas todavía hasta el final del año. IOFans nos dice que el gasto de capital de los 7 magníficos durante los últimos 8 años es el que tenemos aquí. Podemos ver que la compañía que menos invierte en CAPEX es Nvidia y la que más ha estado invirtiendo en CAPEX es Amazon. Y ojo aquí, yo hago una nota. Las empresas con menos gasto en CAPEX, la que se les denomina a esas empresas Capital Light, son las que mejor retorno tienen.
y lo podemos ver aquí en esta gráfica. Es una gráfica un poco antigua, pero para que vean la vigencia que tiene más o menos, estamos hablando de 2021, 2022 de Goldman Sachs, vemos que como estas compañías que no tienen un capital intensivo, que no tienen mucho gasto en CAPEX, en infraestructura y demás, pues tienen un rendimiento digamos, infinitamente mayor que el del resto de compañías que son intensivas en capital. Bien, finalmente, para terminar con esta sección, tenemos que el indicador Bull and Bear del BOFA ha subido a 6.8 desde 6.1. Esto de aquí es un poco de más de lo mismo. Cada vez nos estamos alejando más de zonas de compra y estamos entrando a zonas de extrema venta. Ya, así es que ojito con lo que nos está indicando el Bull and Bear. Bien, resultados trimestrales y datos macro para esta semana. Bueno, a nivel de empresas, creo que definitivamente no tenemos empresas que muevan el mercado de forma contundente, pero sí tenemos compañías bastante interesantes, posiblemente bastante esperadas por algunos de ustedes. Tenemos aquí a John Deere, tenemos a Coca-Cola, Shopify, ojo con esa caída que ha tenido, ¿no? John Deere por aquí. Airbnb también está aquí. Bueno, diferentes compañías que pueden ser bastante curiosas, Coinbase, bueno, diferentes compañías. A nivel de datos macro, ya lo importante va a ser aquí para Estados Unidos en el día martes, porque tenemos dato de inflación, ojo con este dato de inflación, y luego tenemos el día viernes la inflación de los productores. Y para Europa y el Reino Unido, ya creo que lo más importante va a estar aquí el día miércoles y jueves. Tenemos el speech de los dos gobernadores del banco, de su respectivo banco central. Aparte tenemos inflación y tenemos PBI, tanto para Europa y tanto para el Reino Unido. Y bien, finalmente el análisis técnico del SP500. De hecho, ya son 3 semanas que vengo diciendo que vamos a tener un retroceso que va a tener el SP500 y no lo encontramos. El SP500 simplemente está, digamos, a 1000 por hora, ¿ya? Y de hecho vemos también que podría haber una pequeña corrección aquí, ¿ya? Podría haber una pequeña corrección hasta los 4.926 puntos. Sigo creyendo yo que el SP500 debe hacer una corrección sana. Aquí la ha tenido, ya lo habíamos mencionado en el video anterior, si más no me equivoco, que esta corrección se ha dado, ha sido ligera, no ha topado, digamos, nuestra línea aquí de soporte como tal, pero sí ha tenido su corrección, ligerita, pero lo ha tenido. Yo espero una corrección un poco más contundente, en primera instancia, a este nivel, ya que simplemente cada vez el SP500 sigue subiendo y sigue subiendo. Y bueno, para luego volver a tomar nuevamente los 5.000 puntos y luego, si es que quiere el SP500 irse a donde tenga que irse, ¿no? Aquí los niveles que estoy marcando primero son los 5.400 puntos y 5.600 puntos por niveles de Fibonacci, ya que no tenemos, digamos, data anterior para poder analizar de forma gráfica. Así es que aquí nos debemos de apoyar de otras herramientas. Y más o menos 5.400 puntos y 5.600 puntos, ese promedio sería los siguientes niveles que trataría de buscar el SP500 si la situación sigue como está. Y bien, eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden también que esta información va a estar publicada en la página web de ingenioinversiones.com. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.